Nada puede durar eternamente. Incluso el sol, brillante como el oro, vuelve cada día al mar. Ahora se apaga la luna, brillante tan solo hace un instante. Si un día tu amada grita con furia y cólera, aguanta. A esa tormenta proseguirá el blanco céfiro. Este bello poema que acabo de leerles se encuentra en la pared exterior de una casa que perteneció a un tal Caius Julius. Y lo he elegido porque se convierte en un mensaje premonitorio. Premonitorio de lo que le esperaba en breve tiempo a la opulenta y orgullosa por entonces Pompeya. Su destino estaba escrito: convertirse en una víctima de la naturaleza. Salve, José Ángel. Salve, Javier. Buenas tardes. Víctima de la naturaleza. Y este graffiti parece que de manera premonitoria nos lo anunciaba, pero cuidado, no era el único graffiti que incluso a día de hoy todavía se puede leer en las paredes exteriores de las casas, otrora tiempo, pompeyanas. Así es, como este ejemplo estupendo de pintura, ¿no?, que hemos escogido de una casa cualquiera. Así es, en toda Pompeya estaba toda llena de grafitis. Los pompeyanos y los latinos en general eran muy aficionados a escribir sobre las paredes, no es una cosa nueva de este siglo y ni de estos tiempos actuales. Y, lógicamente, hablaban de muchas cosas, poemas de amor, premoniciones y, por supuesto, también de mucho tema político, porque no se nos olvide que en el año 79, justamente en aquel verano del 79, en agosto del 79 de nuestra era, Pompeya estaba en elecciones municipales. Por tanto, ¿esos grafitis tenían autor? ¿Firmaban los autores sus propios grafitis? Algunos sí, exactamente, pero muchos indicaban también las actividades y animaban a los ciudadanos a que pasaran dentro, a animarse, como fue en este caso que podemos hablar a continuación. ¿Por qué? Porque no era un simple graffiti al estilo del muelle del siglo XXI o de la arroba. No, estos grafitis también se convertían en advertising, en anuncios de publicidad que indicaban lo que ocurría en el interior de las casas. Y qué mejor ejemplo que este lupanar que indica de sobra lo que ocurre dentro de la casa. Así es, Lupanar, que es uno de los sitios más famosos de toda Pompeya, donde dentro se realizaban muchas de estas actividades sexuales. Es uno de los lugares más visitados de toda la ciudad hoy en día. Como por ejemplo podemos ver en la imagen las camas o los lugares donde se desarrollaban este tipo de actividades sexuales. Justamente dividido en cada una de las habitaciones, en la parte superior, podemos ver también ciertas pinturas que nos van indicando justamente a qué se dedicaba cada una, pero como podemos ver. Claro, viendo esta pintura me surge la pregunta, ¿cada uno en la pintura sabía lo que se hacía en ese habitáculo? Sí, pues debía haber especialistas, cada uno dedicado a ello, efectivamente. O sea que, bueno, no quiero, estaba pensando en Cuba, no sé por qué, y en los griegos, bien, pero una cosa así, ¿no? Sí, así modelo es. Y forma. Así es, así y es. También si había una orgía, también había un compartimento dedicado solo a las orgías. Por supuesto que sí, a tríos, cuartetos, quintetos, que a los que los romanos eran bastante aficionados. A día de hoy, a tenor de lo que Zapatero va a hacer con los anuncios publicitarios de la prostitución, estos grafitis se hubieran borrado. Seguramente hubiera llegado una orden de Roma, procedente del Palatino romano, del Foro romano, diciendo justamente eso. ¿Y a alguno le pillaron chingando? Pero quiero decir, el Vesubio... Pues no, dijo, aquí estoy yo. Parece ser, según lo que hemos encontrado, que no. Los pocos, no se han encontrado apenas restos de cadáveres. Últimamente parece ser que las últimas excavaciones sí. Y como podemos ver en la imagen, lo que sí apareció durante el siglo XIX... Estaba así cuando el Vesubio dijo, aquí estoy yo. Pues sí, no es que... Sí, efectivamente, esto lo que estamos viendo es el hueco de cemento del hueco dejado por la lava cuando cayó. En este caso un hombre que le pilló la nube piroplástica a más de 400 grados de temperatura y que se quedó parado en una esquina. Pero bueno, ejemplos tenemos muchos, porque se han encontrado, se han hecho vaciados muy notables, como este de la imagen, que este es otro, y así tenemos muchos ejemplos en toda Pompeya. El otro exactamente, el otro exactamente. No, pero concreto en el lupanar,
para contestando tu pregunta, a nadie, por lo que sepamos, le pilló en su actividad favorita. Oye, recordando la imagen de la cama, ¿había colchón o era sobre la piedra? Seguramente un pequeño colchón con heno. ¿Qué cosas? Sí. Bueno, el Vesubio dijo, aquí estoy yo a mediodía, aproximadamente la 1 del mediodía, hora local, de aquel lugar. Aunque en Roma se comía hasta 5 veces, esa era una buena hora para comer. Entiendo que, por ejemplo, los restaurantes y las tabernas... Pues claro, y para tomar el aperitivo, por supuesto que sí. Tenemos muchos ejemplos de tabernas pompeyanas, como esta que puede ver en la imagen, donde con estos agujeros se colocaban las ánforas del vino o de las aceitunas, y aquí eran donde los pompeyanos les gustaba la charla, como buen pueblo mediterráneo, acabo de decirte, y entonces pues allí hacían sus tertulias, se reunían con los amigos, y justamente estarían tomando muchas tertulias con sus amigos cuando la explosión se produjo aproximadamente hacia la 1 del mediodía. Bueno, les recuerdo que las tapas de entonces era, por ejemplo, el famoso caviar romano, que se obtenía de la aceituna negra, les encantaban las tetillas de cerda embarazada y les encantaban, que eso les pirraba, las crestas de gallo. Así es. Hay que recordar que los vinos eran muy dulces, por tanto se subían muy rápidamente a la cabeza, y que las cervezas sí se parecían mucho a la de hoy, eso sí, más amargas que las que hoy podemos tomar. Pero no era nada popular, porque era sobre todo una bebida muy bárbara. Ellos eran más de vino, mucho más. Y no eran nada bárbaros, por tanto ya se cuidaban el cuerpo, y el spa y la vida de los spa, tal como hoy la contemplamos, ya existía antes de Cristo, en ese 79. Así es. Por ejemplo, aquí tenemos las taquillas de una de ellas subterráneas, puesto que las había más grandes, más baratas, más caras, y había una gran variedad. Pero a los pompeyanos les gustaba mucho, como bien dices, el aseo diario. Se iban tranquilamente a sus centros los fines de semana, en su tiempo libre, a charlar con los amigos, a hablar de literatura, de política, o hablar de viajes o de aventuras amorosas. Así que, por ejemplo, podemos ver cómo en una piscina cualquiera, este es el ejemplo de una de las múltiples piscinas frías, que cada sala estaba dividida en salones calientes, salones fríos, y aquí, por ejemplo, tenemos un bello ejemplo de lo que sería una piscina, aunque realmente, si nos queremos hacer una idea de cómo era, tenemos que verlo reconstruido, como se está aquí en la imagen. Fíjate qué maravilla de establecimientos tenía esta gente. Cuidado, han pasado casi 21 siglos de esta imagen, y a día de hoy son muchas casas que piden a sus pintores que hagan el estucado de los señores de Pompeya, que era imitar que era mármol, aunque no fuera mármol, que imitar que fuera oro y que no lo sea, o con el rojo y con el azul. Y has tocado un tema muy interesante. A veces creemos que los árabes, por aquello de la palabra jamán, inventaron los spa, los balnearios o el cuidado del cuerpo a través del agua, para utilizar la palabra exacta. Cuidado, los árabes eran unos bárbaros del norte, de los desiertos de África, que aprendieron cuando llegaron a España de los romanos de la utilidad del agua. Lo que no tengo claro es, en estos spas del siglo I a.C., ¿las mujeres también podían entrar? ¿Había turnos de hombres y turnos de mujeres o solo entraban los hombres? No, eran turnos de hombres y turnos de mujeres. No. Había turnos de hombres y turnos de mujeres. Sí. Así es. Conociéndolos, ahí podía pasar absolutamente de todo. Bueno, sí. Como verán, tenían de todo. Restaurantes, tabernas, spas. Yo creo, José Ángel, que si nuestras amigas, amigos en este momento se están preguntando, yo sé dónde está Pompeya, al sur de la Bota Dorada, en la puntita de la Bota Dorada. Casi. Pero si se preguntan, ¿y cómo era? ¿Podemos decirles que era la Montecarlo del día de hoy? ¿O podríamos decirles que era nuestra Marbella, aquella Pompeya? Pues muy bien dicho lo de nuestra Marbella, porque realmente era una ciudad de ricos, una ciudad pequeña, modesta, que no hubiera pasado sin más a la historia si no hubiera sido por lo que le sucedió. Y una ciudad que hubiera pasado de ser una triste ciudad mediocre, pero ya, era una ciudad... en el tejado a dos aguas, como claro, efectivamente, y bueno, pues una ciudad con su pequeño foro, una ciudad fundada por los griegos, no se nos olvide, una ciudad muy antigua, pero una ciudad pequeña en el Golfo de Nápoles, muy cerca de la Nápoles actual, de la Neápolis antigua, y justamente con sus basílicas, con una vida pública, donde vivían mucho rico, vivía allí. Efectivamente, los romanos les gustaba salir, muchos de ellos, de la ciudad de Roma, y acudían a Pompeya los fines de semana o a pasar sus estancias. Por lo tanto, sí, efectivamente, la podemos comparar con Marbella, como que no. Pues vamos a disfrutar de algunas imágenes de esa Pompeya. Aquí vemos estas
estas columnas. Sí, esto en concreto son una de las basílicas principales donde se administraba justicia. Como pueden ver, ese impresionante ejemplo de arquitectura clásica que nos habla de una ciudad muy opulenta, porque pocas ciudades se podían permitir el lujo de poder tener semejantes monumentos públicos, ¿no? Así pues, también seguimos viendo otro tipo de arquitecturas que delatan cómo era aquella Pompeya rica, una Pompeya, repito, comparable a la Marbella por su posicionamiento y por el glamour que rodeaba, más que por su arquitectura, o al actual Monte Carlo, al Principado de Mónaco. Así es, era una ciudad comercial, una ciudad mercantil, una ciudad que comerciaba con Sicilia, que comerciaba con Grecia, a donde acudían muchos griegos a pasar grandes días, y bueno, pues siempre a la sombra del Vesubio, de una montaña que no sabían ni siquiera que era un volcán, se desarrolló una ciudad maravillosa, una ciudad donde el lujo de vivir en una ciudad y el desarrollo de una ciudad antigua fue uno de los mejores ejemplos que hubo. Y esta imagen recrea perfectamente que, siendo ciudad portuaria, este era el desembarco que se producía de todo lo que llegaba hasta Pompeya. Y bueno, pues tenía lo que tenían todas las ciudades, pues su anfiteatro, sus palestras, sus monumentos, sus calles, y para el tamaño que tenían las ciudades, como podemos ver en esta imagen reconstruida, realmente era una ciudad modesta en sus dimensiones, pero muy cómoda y muy confortable y muy rica para sus habitantes. Y cuidado, porque decimos modesta, pero aquí se puede observar también que tienen hasta su campo de fútbol por entonces. Por supuesto, no había ciudad que se preciara que no tuviera su teatro, su anfiteatro, y en el caso de Pompeya tenían hasta 2 teatros, con lo cual eso ya nos está hablando de la importancia de esta ciudad. Cosagen, ¿tú crees que realmente Pompeya hubiera llegado hasta nuestros días, siendo el epicentro de un momento y de una época, si el Vesubio no hubiera dicho: señores pompeyanos, pecadores, bueno, aquí estoy yo? Bueno, quizás no hubiera pasado de la historia muchísimo, ¿no? La cuestión estriba en que, bueno, esta ciudad, que donde se divertía esta gente y donde tenían el teatro también estaba presente, claro. Por supuesto que sí, pero aquí esto simplemente es un ejemplo de los mosaicos que habían en esas casas maravillosas que todo el mundo puede visitar hoy en día, y realmente nos seguimos maravillando del lujo y de la opulencia de esta ciudad. Como tú bien dices, efectivamente, esta ciudad no hubiera pasado de ser una ciudad mediocre que hubiera acabado en el silencio de la historia, en el olvido, si no hubiera sido porque precisamente el 24 de agosto del año 79 el Vesubio explotó, sepultó a esta ciudad y nos la conservó en una cápsula del tiempo, y nos ha permitido no solamente hablarnos de la muerte de esta gente, que también es, por supuesto, a los investigadores siempre les ha interesado, sino también hallar la vida, y cuando uno va a Pompeya simplemente nos pone en comunicación con la gente del siglo I a.C., y precisamente es muy, muy bonito el poder acceder a un sitio y sumergirse directamente, pasar del siglo XX a pasar al siglo I de nuestra era. Solamente en pocos sitios se puede conseguir eso, y Pompeya es uno de ellos, y por eso su visita es una maravilla. No es ya que sea una delicia para los investigadores, es que es un patrimonio de la humanidad. Bueno, sabemos ya la hora, la 1 de la tarde aproximadamente. Sabemos lo que estaban haciendo a esas horas. Bueno, igual por eso no pillamos a nadie chingando, porque a esa hora es complicado, ¿no? A la 1 allí. Bueno, pero vamos, la explosión duró muchísimo, y duró aproximadamente en 24 horas. La ciudad fue sepultada por más de 25 metros de acuerdo, de lava. 24 de agosto del año 79 antes de Cristo. No, de nuestra era. En algún momento hemos dicho antes de nuestra era. De nuestra era. Siglo cero, por decirlo de alguna manera, ya que se iba a consumir el siglo I. Llegan los temblores y el Vesubio hace acto de presencia. ¿Por qué? ¿Por qué no se fueron? Era la primera vez que la naturaleza así se manifestaba en ese lugar del planeta, y no sabían lo que se les venía encima nunca. No sabían realmente. ¿Por qué no se fueron? Porque no lo sabían, porque no sabían ni siquiera que el Vesubio era un volcán. Porque había estado tapado durante casi 2000 años, nadie lo sabía, no había noticias de ello. Entonces, lógicamente, las gentes no supieron qué hacer, y aquellos momentos que no se tomaron las decisiones rápidas que hay que tomar en estos momentos, pues lógicamente la gente pereció, asfixiada sobre todo por nubes de gases a 400 grados de temperatura, donde los tejidos se evaporan, los cerebros estallan, y donde lógicamente la muerte es instantánea. Aquí estamos viendo el esplendor minutos antes, ¿no?, de la llegada del volcán y de la erupción.
Bueno, pues sigamos. Si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido, nos has dicho que Pompeya hubiera pasado a la historia. Así es. Sin más. Seguramente. Con más pena. Como tantas ciudades del Imperio Romano. Muy bien. Lo cierto es que gracias al Vesubio hoy tenemos una ventana que se abre a la arqueología, y con la arqueología estamos viajando por el mundo y en este caso por la historia y por el tiempo. Así es, la importancia que tuvo Pompeya fue tan importante con su descubrimiento a finales del siglo XVIII que revolucionó. Yo, de hecho, pediría a Rubén que nos fuera ilustrando. Sí, ahora enseguida lo vemos. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo no es un techo pompeyano, es simplemente las consecuencias de las investigaciones y de las excavaciones en Pompeya. La excavación en Pompeya supuso, a finales del siglo XVIII, una revolución a nivel artístico, de tal manera que cambió toda Europa a nivel artístico, empezó el estilo neoclásico, empezó el estilo pompeyano, y esto que vemos aquí es el ejemplo de un techo de uno de los palacios de Nápoles, como hay tantos ejemplos que tenemos incluso aquí en España, ¿no? en la casita del Labrador de Aranjuez, en los palacios reales de España, de Portugal, de Francia, de Inglaterra o de Italia, o incluso de Austria, y no digo nada de San Petersburgo y de los propios estados de Rusia. El estilo pompeyano se puso de moda por toda Europa. Era increíble cómo esas excavaciones que se iban haciendo con aquellos pocos medios que había, pusieron de moda, la gente se revolucionó con el descubrimiento del mundo antiguo y revolucionó, como digo, el arte, ¿no? Porque incluso todos los palacios en Europa se maravillaron con este arte, como tenemos aquí este ejemplo del Palacio de Caserta en Nápoles, donde retomaron a nivel de los suelos las decoraciones, y esto influyó incluso en el arte napoleónico, en el arte neoclásico, y cuyos ejemplos, como digo, incluso en España tenemos ejemplos maravillosos de este estilo pompeyano, imitando justamente lo que las excavaciones estaban sacando en ese momento. ¿Hay algo en la decoración, en ese estilo de español, o todo es made in Italy? Bueno, sería español en el sentido de, digamos, que fue efectivamente el que después fue el rey Carlos III de España, el que vendría a reinar de Nápoles, desde Nápoles, cuando murió el rey de España sin hijos. Como digo, el rey Carlos de Nápoles vino a España y fue Carlos III. Y fue este rey, cuando era rey en Nápoles, el que promocionó, el que creó las academias y ayudó a los estudios, y declaró que todos los materiales que se sacaran de Pompeya y de Herculano, la otra ciudad gemela de Pompeya, de la que hablaremos otro día, fueran conservados por la corona del reino de las dos Sicilias. Eso permitió, por lo tanto, que fuera la corona la que dirigiera las excavaciones y la que permitió que por lo menos no se destruyera ni salvajemente ni acabaran todos los objetos en los anticuarios de la época, aunque muchos sí, por supuesto. Y digamos que si es italiano o español, pues vamos a dejarlo en un 50%. Pompeya está en Italia, pero quien mandó excavar Pompeya era un rey de la Casa de Borbón, un rey español. Pero si yo digo que Alfonso XIII es el rey hotelero, no solo porque creó la red de paradores y creó el Ritz y tantos hoteles en España, sí habría que decir que el rey Carlos III de Nápoles era un amante de la arqueología, un auténtico rey arqueólogo. Así es. Será vuestro Dios. Hombre, verdadero rey, indudablemente sí, ayudó muchísimo. Y hay que agradecer a esa época de la Ilustración, a esa época ilustrada, ¿no?, del estudio de la antigüedad, el hecho de que nos hayan podido mantener hasta el día de hoy, como digo, esta joya que es Pompeya, esta cápsula del tiempo, como la llamarían muchos autores, donde uno puede tranquilamente pasar desde el siglo XX al siglo I de nuestra era, en cuestión de simplemente pagar una entrada en un ticket y disfrutar y sumergirse con lo que fue el escenario de la vida y las pasiones de una Pompeya que sigue fascinando y sigue maravillando al mundo. Habían pasado ya algunos años, corría el 88 después de Cristo, y un filósofo romano que pasaría a la historia con la firma de Marcial visita el Golfo protagonista hoy en nuestro espacio de arqueología, aquí en Estrategias de Inversión, y visita Nápoles y escribe lo siguiente. Antes, José Ángel, gracias por la lección. Salve. Gracias, buenas tardes. Escribe lo siguiente. Este es el Vesubio, sombreado hasta hace poco de verdes pámpanos, donde el brillante zumo de las uvas fluía a los toneles. El mismo Baco prefería esta montaña a las alturas de Nisa, su ciudad natal. No hace mucho, los sátiros bailaban sus alegres danzas rústicas. Ahí tenía Venus su asiento.
Ahora todo está devastado por las llamas, cubierto de una ceniza gris verdosa. Ni los mismos dioses debieron permitir tal acción. Hoy, Pompeya, sin duda, una víctima de la naturaleza.